Hello, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentistas Trotamundos. El día de hoy tengo una invitada espectacular. Voy a entrevistar a la doctora Carla Sánchez, quien se encuentra actualmente en Puerto Rico cursando el GPR de la Universidad de Puerto Rico. Yo sé que hemos hablado muchísimo sobre el AGD y diferentes programas de posgrado, pero el GPR, que es el General Practice Residency, es algo que no hemos tocado más en detalle, así que hoy día les traigo a la doctora Carla Sánchez, que nos va a contar todo sobre de qué se trata el programa, qué diferencias hay con el AGD y qué tips les va a dar ella para poder postular si es que están interesados. Ella también hace asesorías, así que nos va a contar un poquito de eso también. Vamos a ver qué nos cuenta y espero que les guste este capítulo para todos los que están interesados en una odontología general, un poco más en el área hospitalaria. Bienvenidos y vamos a comenzar. Hello, my friends, and welcome back to a new episode of Dentistas Trotamundos, the podcast that will take you on a global journey through the fascinating world of dentistry. If you're a dentist looking to get licensed in the United States, this is the right podcast for you. I'm Dr. Bianca Charesi Ursua, also known as Dr. B Dentist, your host, and I'm happy to have you on board for this amazing adventure. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Dentistas Trotamundos. Hoy estamos con la doctora Carla Sánchez, que nos va a estar contando todo acerca del GPR. Ella está en Puerto Rico, pero nos va a contar también muchos detalles que nos interesan sobre los GPR, porque ya hemos comentado bastante en el podcast antes sobre el AGD, que es el programa que hice yo, pero yo sé que el GPR me lo han pedido bastante, así que hoy tenemos a la doctora Carla Sánchez. Bienvenida para contarnos un poquito sobre todo el tema de los GPR, qué opciones tienen ahí, porque esta es otra vía que quizás es un poco menos conocida, ¿o no? Exacto. Hola. Bueno, primero gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir la experiencia de lo que es un GPR viviéndolo, pues desde este caso yo estoy en Puerto Rico. Pero pues básicamente sí, tenemos pues diferentes vías como dentistas internacionales para hacer la reválida de nuestro título, ¿verdad? Y en este caso pues tenemos el AGD y el GPR, que siempre existe una confusión como de que, ok, ¿por dónde voy?, ¿verdad? Básicamente, pues, en manera generalizada, el EGD, que es el programa que hiciste tú, doctora, pues, es un entrenamiento clínico en una clínica universitaria, ¿verdad? Estoy en lo correcto. Y el GPR es un entrenamiento clínico en un hospital-based program, o sea, en una parte hospitalaria. Básicamente la diferencia entre estos dos es que nosotros como residentes del programa de GPR pues estamos expuestos a pacientes con enfermedades sistémicas, con el sistema inmune comprometido, con diferentes virus, ¿verdad?, que se presentan. En este caso pues la mayoría de pacientes que vemos son ese tipo de enfermedades y sistemas inmunes debilitados. Pero también obviamente tenemos una cantidad de walk-in patients de que son pacientes que se pueden ver en una clínica general. Pero lo bonito de GPR, ¿verdad? Yo hice un año hospitalario en Ecuador también. Entonces, lo bonito de esta área hospitalaria es que tienes este entrenamiento médico, ¿verdad? Hace rotaciones por medicina interna, por medicina de emergencia, hace rotaciones con especialidad de endodoncia, de cirugía maxilofacial. Entonces tienes un poquito más de exposición al área hospitalaria clínica. Pero estás todo el tiempo en entrenamiento de odontología general, porque eso es una duda también que pasa mucho, que pues ¿qué es un AGD y un GPR, verdad? Son programas de posgrado de odontología general, que eso no estamos acostumbrados normalmente nosotros como dentistas Es que internacionales. es como ser especialista en odontología general, y es algo que en realidad en nuestros países no existe. Entonces también acá la gente me dice como, ¿pero qué posgrado hiciste? ¿Eso es un posgrado? Y yo le digo, sí, es un posgrado en odontología general avanzada. Y todos me miran así como, ¿pero qué es eso? Sí, no estamos acostumbrados al inicio de que sea odontología general sea un posgrado, ¿verdad? Pero en Exactamente. los Estados Unidos es diferente y tenemos las dos vías ahí, como tu doctora que hiciste AGD, ¿verdad? Y que obviamente tienes el entrenamiento de eso en 2 años, pues el GPR es también odontología general, pero básicamente en un sistema hospitalario. Y para las personas que recién vienen uniéndose al podcast o que son nuevos en este tema, un AGD es un Advanced Education in General Dentistry y un GPR es un General Practice Residency. Entonces a veces puede ser un poco confuso porque hay universidades que ofrecen ambos programas
y hay universidades que ofrecen solo uno o el otro, o hay simplemente universidades que no ofrecen ningún posgrado en odontología general. Entonces cuando están buscando, y ahí uno se pasa horas, porque es cierto, cuando uno está buscando los programas, uno pasa horas buscando, leyendo los websites de las universidades, van a encontrarse con estos dos términos que quizás pueden ser un poco nuevos y confusos si es que están recién empezando a investigar, pero para que tengan una idea más clara, esa es la gran diferencia. Uno está en un setting hospitalario, que es el GPR, y otro está en un setting universitario, como de la clínica universitaria, que es más similar a lo que uno hace en general en su pregrado durante la carrera, porque todos trabajamos en una clínica de la universidad. Y tú me contabas también que en Ecuador tuviste ese último año hospitalario, que era parte obligatoria de la carrera, ¿o tú lo tomaste Sí, optativo? en Ecuador es obligatorio, lo Ujú. llamamos la rural, ¿verdad? Una vez Ok. que hacemos los 5 años de odontología general y nos graduamos de odontología general, pues en Ecuador era obligación hacer un año de labor rural. Y la Ok. labor rural era en hospital o centro, un centro médico que está link con el hospital. Ujú. Entonces tienes esa obligación de hacer el año hospitalario. Pero como yo te contaba, pues yo desde siempre de niña he tenido ese amor al área hospitalaria. Entonces hice varias rotaciones en hospital antes de decidirme por odontología. Y Ah. siempre pues me ha gustado ese tipo de manejo como del paciente, viéndolo con un ente completo todos los sistemas, ¿verdad? Y eso es algo que me llamó muchísimo la atención cuando yo llegué aquí y vi pues General Practice Residency, Hospital Based Program y que tienen todo ese tipo de manejo de los pacientes como yo lo veía que allá no era común, ¿verdad? Yo dije, bueno, eso me interesa. Y pues algunas universidades ofrecen, como tú decías, doctora, pues AGD y GPR. Y Puerto Ujú. Rico, donde estoy yo ahora mismo, pues tiene los dos programas exactamente. Tiene un site de AGD, el GPR e incluso tiene el Advanced Standing. Entonces, eso crea mucha confusión cuando tú estás investigando porque dices, bueno, ¿qué es cada programa, verdad? Y por eso nos toma tanto tiempo en decidir. Y como yo siempre digo, pues cada persona tiene como una meta que es rivalidad, pero a veces hay personas que les gusta volver a empezar como un advanced standing, yo quiero más entrenamiento, pero pues en este caso, personas que dicen, no, yo voy a estar dentro de los estados que me permite con AGD GPR, entonces voy por este lado. ¿A quién toma su decisión tanto viendo su ambiente, que si se puede mudar, que si tiene pues la familia, el apoyo, pero básicamente son los tres caminos de rivalidad. Ujú. Una de las razones por la que a mí me interesó mucho entrevistarte hoy en este capítulo es que cuando yo llegué a Estados Unidos siempre me decían que GPR para los dentistas internacionales era prácticamente imposible, porque era hospitalario, porque hay pocas universidades que aceptan internacionales. De hecho, yo creo que si es que, como looking back, yo mil veces me hubiera encantado hacer un GPR. Eh, Creo que a esta altura ya descarto como hacer más general, pero sí, un GPR a mí me apasiona mucho también la odontología hospitalaria. Yo en Chile estuve haciendo una pasantía de 4 meses en un hospital pediátrico, que fue maravilloso porque teníamos, claro, yo estaba en el área de urgencia dental. Bueno, para los que me escuchan de Chile, era el Roberto del Río. Era la única urgencia odontológica pediátrica que estaba disponible 24 horas al día todo el año en Santiago, que es la ciudad de donde soy yo. Entonces nos llegaban todos los casos de todo Santiago. O sea, había gente que venía de 2 horas, 1 hora, con diferentes traumas. Había una unidad de quemados, una unidad de cáncer. Entonces había un Sí. manejo muy integral del paciente. Y eso a mí también me apasiona muchísimo, como el manejo integral de los pacientes. Y a veces en mi práctica clínica diaria, de repente cuando llega como por ejemplo una asistente nueva o algún miembro del staff que es nuevo, le llama la atención que yo le digo, ok, revisemos historia médica, tómale la presión. Y Exacto. ellos me miran así como, no todos los dentistas le revisan toda la historia médica, toda la presión de repente para un examen nomás a un paciente, pero para mí es relevante porque todo eso involucra el approach que yo voy a tener en ese paciente en particular. O a veces cuando les doy recomendaciones, por ejemplo, yo recomiendo no, siempre, bueno, yo todos recomendamos no tener como tantos snacks al día porque sabemos que cada vez se generan ácidos en la boca y eso es un mayor riesgo de caries. Le digo, pero por otro lado, si el paciente tiene diabetes, por ejemplo, no podemos decirle como esté en ayuna 5 horas, como que no se puede. Entonces hay que como involucrar todos los aspectos sistémicos del paciente en nuestra práctica diaria, y eso en un GPR es como la meca de poder como involucrar todo lo que involucra como el compromiso sistémico o todo el paciente como un todo, y que no nos vayamos como solo al diente, que a veces, a mí yo he visto mucho que a veces las personas caen en como los dientes, pero también olvidan que los dientes están attached a un humano que tiene, diferentes Que condiciones, sí, toda la vida. Hay que como que involucrarse un poco más en el día a día del paciente para poder darles una solución que no sea como un cookie cutter que aplica para todos, sino que
como una solución o las herramientas para que ellos puedan solucionar el problema que tienen y que eso funcione con su día a día y con sus otras condiciones también. Y eso el Claro, GPR lo cada abarca. paciente. Sí, o sea, el GPR, eso es un must. O sea, physical exam que incluye historia médica presente, pasada, medicación, alergias, todas las condiciones, si están bajo control, si no están bajo control. Eso es un must. O sea, llega el paciente y eso es lo primero que tienes que hacer. Exactamente eso es lo que te enseña GPR, o sea, ver al paciente íntegramente, qué enfermedad sistémica puede estar afectando, cómo lo puedes tratar dependiendo de qué tipo de paciente, a qué ASA 1, ASA 2. Entonces, toda esa integración del paciente es lo que básicamente caracteriza el programa, ¿verdad? Nosotros también, ahora que tú me comentas lo de emergencia 24/7, nosotros rotamos, hacemos on-call, ¿verdad? Ujú, Pues nosotros hacemos guardia 24/7, ¿verdad? Rotamos cada 7 días, ujú. somos 7 residentes y pues estamos cubriendo 2 hospitales, ¿verdad? Entonces, si existe un trauma dental y te llaman, pues tienes que asistir. En todo ese momento igual tienes que estar en clínica. Entonces, es un programa bastante completo. Pero como te digo, o sea, siempre tienes que estar dispuesto y entiendo que también en AGD, pues a dar tu milla extra, ¿verdad? Saber que Sí. este sacrificio básicamente profesional que estás haciendo, pues estás aprendiendo muchísimo, pero conlleva muchas otras cosas, ¿verdad? Estar en clínica, atender pacientes general, estar on call, que te llamen después de horas de clínica y pues saber que tienes que enfocarte y discutir casos con médicos internistas, con emergenciólogos. Entonces, básicamente todo ese conocimiento como aquí en Estados Unidos se denomina medicina dental, pues tú ves al Ujú. paciente de una manera más integral. No estás Exactamente. enfocado en la boca, ¿verdad? En los Ujú, dientes. ujú, Que nosotros, bueno, en Ecuador, básicamente, pues odontología es separado de lo que es medicina. No estamos enfocados en enfermedades sistémicas y en eso. ujú. Pero pues aquí se maneja de esa manera y eso es bien apasionante para nosotros. Y te digo algo que cuando yo llegué al principio, sí existe ese miedo, ¿verdad? Como que, ¿qué Sí. voy a hacer ahora? Pero obviamente los attendings están súper Ujú, pendientes, ellos te guían. Tienes cursos, tienes un día didáctico, ¿verdad? Donde te empiezas desde historia clínica, cómo tomarla, cuál es la solución y todos los cursos que eso también pues hay una confusión siempre como que una vez alguien me dijo como que GPR como que no te prepara tanto para odontología hands on, ¿verdad? Porque ujú. estás en hospital. Pues no es así, o sea, obviamente nosotros tenemos cursos de todo, de perio, de endo. Entonces tú estás entrenándote en todo momento en odontología hands on, enfocando al paciente dependiendo de cada estado sistémico. Entonces, Ujú. pues eso es lo que nosotros hacemos, sala de operaciones, en donde estamos pues también rotando por anestesia, el paciente está bajo anestesia general y tú tratas toda la boca en ese día de sala, o sea, es un día Ujú, dedicado al paciente, obviamente son pacientes que tienen compromisos médicos, tienen special needs, ¿verdad? Se trata ujú. pacientes mucho con special needs. También recibes obviamente el entrenamiento para tratar ese tipo de pacientes. O sea, bajo todo este ámbito que puede causar un poco de miedo, ¿verdad? Existe el entrenamiento y el apoyo del attending para que tú Ujú, estés ya poco a poco a ese nivel de que estés con más confianza. Ya te puedo decir, pues yo tengo al momento 7 meses dentro del programa ujú. que ahora mismo pues ya tú sientes más esa seguridad de esa discusión de casos, de ese balance de integración del paciente y Ujú. estamos pues expuestos cada día. Puerto Rico nosotros cubrimos varias clínicas como residentes, estamos rotando por hospital, por clínicas que tratan un cierto tipo de pacientes. Entonces, pues toda esa exposición te ayuda poco a poco y también entiendo que en AGD, pues poco a poco mientras vas participando y haciendo tu hands-on, que vienes de no ejercer por cierta cantidad de tiempo, toda esa Ujú. práctica te va dando la seguridad. Claro, y el día a día y después empieza a salir todo como uno va agarrando más confianza y te va saliendo todo como de forma más natural, ¿verdad? Porque al principio sí, Sí. obviamente yo creo que todos comenzamos con miedo en el pregrado, yo también, de hecho he compartido en otras ocasiones que
A veces como que el miedo de, no sé, tener que, inclusive como cuando estaba en el pregrado, llamar a tu paciente para citarlo, de repente era como, ¿qué le voy a decir? Y te preguntaba como, ok, ¿cuánto te vas a demorar? Y yo, ay, no sé cuánto me voy a demorar. Entonces, claro, es como, son diferentes como baby steps que uno va y ciertas metas que va logrando y va avanzando y vas agarrando más confianza para después ya enfrentarte a la vida con real. todo a la vida, sí, a tus pacientes, a los pacientes que están contentos, a los que no están tan contentos, a los que vienen con muchos problemas, a los que a veces le podemos solucionar inmediatamente los problemas, a otros que va a tomar un poquito más de tiempo, o agarrando esa confianza con el apoyo de los attendings, como dices tú, es súper importante. Con el apoyo también de tus compañeros, porque como al estar en Ah, una sí. residencia uno hace como un grupo y entre todos se apoyan bastante, ¿o no? ¿Cuántos son ustedes en el GPR? Nosotros somos 7 en primer año, 4 en segundo año. Ujú, Porque el GPR, pues obviamente también lo hacen las personas los dentistas que están graduados de los Estados Unidos, ujú. pero ellos lo hacen por un año. Nosotros como internacionales sabemos que el estándar que necesitamos son 2 años, ¿verdad? Okay. Entonces el programa te ofrece un año con segundo año opcional, porque los dentistas nacionales hacen el GPR también para ganar experiencia, Ujú. tanto clínica como médica. Entonces nosotros en el programa tenemos exactamente 2 dentistas que son nacionales y 5 que somos internacionales. Y Ujú. entonces, pues ya en segundo año escoges aplicar de nuevo por ADEA Paz, todo desde cero, vuelves a hacer la aplicación, te vuelven a entrevistar y entonces te dan un segundo año, que es lo que los internacionales pues anhelamos para poder ejercer en sí en los Estados Unidos. Ujú. Oye, ¿tú hiciste alguna rotación en el hospital antes de postular o postulaste y ahí en la entrevista conociste el hospital? Sí, yo postulé y en la entrevista Ya. conocí el hospital. Te Ujú. digo que es una historia bien como, yo siempre lo veo como que el programa que está para ti, eso va a pasar, ¿verdad? Pues obviamente en el momento de las aplicaciones tú buscas más o menos tus opciones y a veces tú dudas en si mudarte o no mudarte de estado. Yo estuve en la Florida como asistente dental, como higienista, y estuve en la Florida por 9 años básicamente. Entonces, Ujú. pues existe ese feeling de me mudo, no me mudo. Entonces, pues yo decidí arriesgarme, ¿verdad? Puerto Rico tiene el mismo clima, el mismo ambiente, y pues gracias a Dios se dio la oportunidad de que me llamaran a entrevista. Ese día yo conocí las instalaciones. Ya yo tenía como una investigación previa de lo que era el programa, obviamente antes de aplicar, pero Puerto Rico se llevó mi corazón porque la gente en Puerto Ujú. Rico es muy amable y cuando yo llegué ahí a las instalaciones me sentí como bien, como súper pendientes de todo, la entrevista fue bien amigable y yo dije, bueno, de verdad que me encantaría entrar a este programa. Y cuando me aceptaron, pues obviamente sabes que conlleva todo esto de la mudanza, Ujú. pasarte de estado. Yo tengo un bebé, ¿verdad? Que Y tiene dos mudarte a la años, isla va para también, que 3, no, y no es mudarte a menor. la isla, pues el hecho de tener ese feeling de "Ok, voy a arriesgar, lo que quiero llegar con esto es de que a veces, pues si tienes la posibilidad, porque cada quien es diferente, de mudarte y de expandir tus posibilidades de aplicación, pues hazlo, porque créeme que la mudanza obviamente no es fácil, pero cuando ya estás ahí, tú dices, wow, de verdad, este era mi lugar. O sea, esto Ujú. estaba para mí y yo cada día, pues Ujú. al principio obviamente va a ser difícil adaptarte y toda la cuestión, pero cuando ya tú ves que tú vas adquiriendo esa experiencia, esa seguridad, y ya te vas sintiendo como más en casa, que curiosamente yo estaba hablando de eso esta mañana, como que yo vengo de Ecuador, que fue mi casa por 20 y tantos años, ¿verdad? Y llegas a Florida, que fue mi casa como 9 años, y ahora estoy en Puerto Rico, que también ahora es mi casa por 2 años. Y esto curioso de nosotros como dentistas internacionales es pues que estamos en eso, ¿verdad? Estamos luchando por conseguir algo, por un sueño y nos toca a lo mejor mudarnos varias veces, pero pues pienso que cada espacio se lleva a tu corazón y tú haces Ujú. tu casa y tu profesión y entregas todo pues en cada lugar donde te toca estar, donde el destino o Dios o lo que tú creas en el momento pues te pone por una razón. Y Ujú. yo pues estoy súper contenta de verdad en Puerto Rico porque siento que la exposición médica dental que tengo ahí al momento me ha creado esa confianza de saber que la vida profesional pues voy a estar preparada para todo lo que conlleva. Y yo creo que también es muy rewarding atender a la gente hispana. A mí me pasa, bueno, yo estoy en Illinois. La mayoría de mis pacientes son de Illinois, entonces son la mayoría gringos, como le decimos en Chile, o americanos. Pero sí tengo un grupo de pacientes que son hispanos.
Y cuando ellos ven que yo hablo español, que podemos conversar ciertas cosas, de hecho mi staff de repente me dice como con los pacientes hispanos me demoro más. Y yo le digo, bueno, pero es que es mi momento ¿Quieres para conversar conversar? con ellos. Yo les pregunto por la familia, como me cuentan como de diferentes cosas de comida, o de repente no tienen como alguien que sea una prestadora de salud o un provider que pueda hablarles en su idioma. Entonces ven que yo hablo español y ahí pueden ellos realmente explicarme qué es lo que les ha estado pasando. Y me dicen, y este otro dentista me hizo esto, y este me hizo no sé qué, este otro parece que no me entendió. O cuando a veces voy a los voluntariados también me dicen como me dijeron que me iban a sacar 2 muelas, pero yo quiero una nomás, como que no entiendo qué me está pasando. Entonces como es como ese como esa como felicidad y me llena como poder como comunicarme bien con ellos y que ellos sientan como que, ay, ya, alguien que habla español. Como que, Como la retribución, sí, es un alivio. sí, Yo pienso que sí. todos en general, cuando buscamos un médico, pues si Ujú, queremos como más entendimiento, más esa interacción, buscamos a alguien de nuestro idioma principal, ¿verdad? ujú, Pero yo ujú. siento que pues yo trabajé mucho tiempo con gente que solamente hablaba inglés y pues obviamente sí, uno se siente más identificado con la gente que está rodeada del español para poder pues conversar y te demoras, como tú dices, más, te tomas un Sí. poquito más de tiempo Ujú, para conocerlos porque tienen esa conexión de latino, digo yo, ¿verdad? ujú. Obviamente. Y yo sé que acá nos escuchan muchas personas que son hispanas y que viven en Estados Unidos y realmente hay una gran necesidad de dentistas que hablen español en general, porque la población hispana sigue creciendo, se acerca más o menos al 20% de la población a nivel nacional, o vamos para allá, así que no estamos ahí todavía. Y la cantidad de dentistas de origen hispano, de habla hispana a nivel nacional, es como, si no me equivoco, como un 2-3%. Es muy bajita la cantidad y no representa la población que hay hispana, la cantidad de dentistas hispanos que tenemos. Y es una gran necesidad y los pacientes te buscan y quieren ir, de repente a mí me dicen, como yo le digo, le voy a mandar a tal especialista, y me dice, ya, pero habla español. Y yo, no, yo soy la única que habla español acá, mi marido, nadie más. Un poquito quizás, como que se defienden, pero así como hablar, tener una conversación con lo que estamos teniendo nosotros, no. Entonces, claro, falta mucho gente y yo nunca pensé, como viniéndome de Chile, nunca pensé que el español iba a ser algo tan útil. Como que yo siempre pensaba como tengo que aprender bien inglés, tengo que hablar bien inglés. Nunca pensé que saber español iba a ser algo tan beneficioso como en mi práctica clínica. Claro, o No se me sea, yo pasó por la pienso, mente. nosotros en la isla pues tenemos diferentes poblaciones, ¿verdad? Ujú, Hay la población que está aquí de vacaciones, que llegan hablando inglés y todo, y que pasa una emergencia, pues y obviamente te tienes que comunicar en inglés. La población de habla hispana, ¿verdad? Hay una ujú, población también de otro tipo de idiomas que pues obviamente tienes que contactar a un traductor para poderles ujú, explicar. Entonces, lo bonito de esto es que tienes pues un poco de la experiencia de todo, ¿verdad? De todas las culturas y aprendes pues a muchas cosas que a lo mejor en tu país se veían de una manera o se decían de una manera. Tú aprendes ujú. ya ese lenguaje Sí. clínico de diferentes culturas, a saber explicarles para como exactamente tú estás diciendo, a veces el paciente quiere una cosa, pero en su idioma se dice de una manera y en tu Ujú, entendimiento de otra manera. Entonces aprendes toda ujú, esa interacción y eso es algo de que de verdad tenemos la fortuna de estar expuestos en Estados Unidos a ujú. diferentes culturas y obviamente pues eso nos hace querer servir de una mejor manera porque tú sabes que estás Ujú. expuesto a todo, ¿verdad? A todo en general. Exacto. Después de haber trabajado tu año hospitalario en Ecuador y llegar al hospital en Estados Unidos, encontraste que a pesar de que a veces uno ve Estados Unidos como que es un país como tan desarrollado, igual hay mucha necesidad que a la gente le sorprende muchísimo en Sudamérica porque yo tengo amigos que me dicen como que piensan que yo solamente hago carillas, solamente hago corona y blanqueamiento y como que el resto no está todo perfecto y cuando yo les digo la realidad de que hago full mouth extractions, de que tengo pacientes que tienen dentaduras completas, me dicen, yo no sabía, no se me había pasado por la mente que había tanta necesidad. ¿Te pasa Bueno, como pues que lo comparas un poco y te das cuenta? sí, sí, sí. O sea, en Ecuador la diferencia es que los dentistas no están tan link con el área médica, ¿verdad? A lo mejor no Ujú, nos van a llamar de cierto piso a que subamos a ver un paciente, como lo vemos aquí en Estados Unidos. Pero la necesidad tanto de dentistas, ¿verdad? Específicamente en este caso que yo estoy en Puerto Rico, la necesidad del área dental de los profesionales dentistas dentro de Puerto Rico, pues son pocos para la población. Entonces tú ujú, recibes en el hospital la mayoría de casos, tanto emergencias como tratamientos clínicos básicos y electivos, pues tienes mucha necesidad de citas, o sea, tienes que de verdad aprender
y ahí aprendes tú a manejar tu horario, ¿verdad? A manejar tu tiempo, porque tienes mucha afluencia de pacientes, bastante. Nosotros, como te estaba contando, cubrimos 2 hospitales y otras clínicas universitarias, pero siempre estamos, o sea, book. Entonces aprendes a ver y a diferenciar. Tú dices, ok, a veces se toma como por hecho de que tienes todo, ¿verdad? En tu país a lo mejor, o que tu país tiene necesidad y a lo mejor en Estados Unidos no existe esa necesidad, pues sí la hay. O sea, específicamente en la isla, pues sí estamos bastante ocupados, porque como te digo, la cantidad de dentistas es poca a la cantidad de habitantes de la isla. Y básicamente estamos, pues, eso también nos ayuda a exponernos más, también, Exacto, ¿verdad? Porque sí. tenemos más cantidad de pacientes con que organizarnos. Pero eso te ayuda mucho a manejar los tiempos, porque al principio obviamente llegas y nos pasa mucho, y he tenido muchos doctores que me han dicho, es que yo tengo cierto tiempo sin ejercer y ahora pues voy a empezar y siento que tengo miedo, y a lo mejor al principio te va a tomar una preparación 1 hora y media, 2 horas, pero ya mientras vas con tantos pacientes como practicando, ya te empieza a tomar menos tiempo y eso te ayuda, pero la necesidad es la misma, la verdad. Ujú. Oye, ¿les puedes contar a la gente que nos está escuchando un poquito sobre cómo es tu día a día en el GPR? Porque en Sudamérica los posgrados son part-time en la mayoría de las universidades. En este caso uno está inmersa todos los días de la semana, o sea, de lunes a lunes, en un programa en el que es súper demandante y no te da el tiempo para trabajar los fines de semana ni nada para la mayoría de las personas. Entonces, si nos cuenta un poco como el día a día para que tengan una idea como de toda la exposición que realmente uno tiene en un programa. Sí, pues en el GPR básicamente siempre, la mayoría del tiempo empezamos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 8 de la mañana y ya tienes que estar listo, ¿verdad? Entonces en mi caso personal, yo siempre estoy ya organizándome desde las 5, 5:30 para salir a tiempo, llegar a tiempo, ¿verdad? Estás en clínica como hasta las 3, 4 de la tarde. Todo ese tiempo de 7 a 4 estás pues básicamente viendo pacientes. Y después, si tienes el on-call, como te estaba contando que estamos en guardia, pues tienes que salir de ahí y ir al otro hospital si te queda pendiente a ver a todos los pacientes. Este programa es 24/7 y eso estuvimos muy conscientes desde el momento en el que tú llegas y aplicas. Sabes que es un programa que pues el hospital nunca va a cerrar, ¿verdad? Siempre vas a tener que estar pendiente de eso. Somos 7 residentes que el on-call se rota cada 7 días. O sea, si yo estoy on-call, estoy de jueves a miércoles de la siguiente semana. O sea, durante el fin de semana a mí me pueden llamar, no estoy en clínica físicamente, pero pues las veces que me llamen yo tengo que ir a ver traumas, a ver accidentes. Pero entonces al salir de clínica en un día normal de lunes a viernes tienes que ir a ver los pacientes on-call. Tenemos un día didáctico que es toda la mañana, pero una vez que terminas lo didáctico de la mañana, en la tarde tienes que asistir a clínica también. Entonces, básicamente estás, como yo te digo, estás más tiempo en el hospital, en la clínica, que en tu casa, ¿verdad? Ese es uno de los sacrificios que nos toca hacer, pues, a todos, ¿verdad? Y en este programa, pues, estamos conscientes de que por ser hospital, tanto feriados, pues, si estás on call feriado, pues, no existe el feriado. Si estás con Navidad y fin de año, pues Navidad y fin de año, no, este año no va a ser. Pero pues Exactamente. básicamente pues la experiencia es esa, la experiencia siempre ha sido 24/7. Tenemos reuniones, ¿verdad? Después de clínica también, a las cuales tenemos que asistir, exposiciones. Todo el tiempo estamos ahora mismo en investigación. O sea, en tu Justamente tiempo ayer libre, entre estuvimos. comillas, En tu tiempo preparando la libre tienes que investigación. estar presentando la presentación, la investigación, el Ujú, abstract, que pues ujú. yo personalmente en Ecuador pues no viví esa experiencia de investigación ni de abstract. Entonces ahora acá pues en tu tiempo libre tienes que estar pendiente pues de eso, ¿verdad? Aparte que llegas a la casa y quieres compartir tiempo también con la Con la familia. familia, Ujú. entonces básicamente estás Sí. entregado completamente al programa, ¿verdad? Ujú. En AGD tengo entendido que es un horario clínico, Más fijo, pero sí. más fijo, pero Pero acá, o igual sea, hay tú guardias, entras, sí. sí, tú entras, pero pues ya la hora de salida depende del día, ¿verdad? Cada día varía, cada rotación varía. Y si Sí. estás, pues, la rotación yo pienso que personalmente la que más ha sido como un poco más pesada, digámoslo así, ha sido maxilofacial, porque ellos están 24/7 todos los días. Entonces, si tú estás bajo esa rotación, ya sea de medicina interna, maxilofacial o medicina de emergencia, que es el emergency room, básicamente estás ahí, pues te acoplas al horario de la rotación. O sea, no estás igual que si en clínica entras a las 8 hasta las 4, pues en la rotación si te llamaron a las 5, entras a las 5.
y sales a la hora que termina la rotación. Entonces estás entregado completamente para el programa y es básicamente lo que tienes que estar bien claro, ¿verdad? A lo mejor son 2 años bien duros para ti físicamente y emocionalmente un poco. Quisiera mencionar esta parte porque pues yo soy mamá y sé que muchas de las dentistas internacionales pues tienen familia, tienen bebés, tienen hijos y a veces un poquito eso te dice, ¿será que lo hago o no? Porque no me quiero perder tampoco, ¿verdad? Esa fase de mi hijo, pues personalmente te digo, hazlo, porque al final del día, pues un día vas a ser 100% mamá, otro día vas a ser 100% residente. Nunca va a haber un balance 50-50 porque esa no es la realidad. Pero al final vas a estar agradecido de que llegaste a cumplir tu meta tanto profesional y estás guardando igual el tiempo y esos recuerdos con tus hijos, ¿verdad? Yo personalmente llego y trato de compartir el poquito tiempo que tengo tanto con mi esposo como con mi bebé, pero sé que al mismo tiempo todo este sacrificio es familiar. Y siempre se los menciono yo a los doctores con los que yo tengo contacto, pues les digo, mira, este sacrificio es familiar y a lo mejor hoy no tuviste tiempo. A mí personalmente el primer día de que yo no vi a mi hijo de 6 de la mañana hasta el siguiente día en la tarde, sí me pegó, o sea, yo dije como que no lo he visto por un día porque estaba on call, porque estaba en clínica, pero dije, bueno, a la final, o sea, esto es familiar y tú tratas de dar calidad de tiempo, ¿verdad? En lugar de cantidad. Es un sacrificio familiar y es súper duro, o también es un privilegio poder hacerlo. Que yo sé que muchos que nos están escuchando sueñan con entrar a un programa como el que tú estabas, como el que yo hice. Quizá en ese momento sí era durísimo porque había que estudiar y había que preparar y había que ver a los pacientes y como dices tú, bien describes, la familia es un sacrificio de toda la familia, ya sea porque dejaste a tus seres queridos en otro país o porque los dejaste en tu casa. Tienes que tener un spouse, una pareja, un marido, una señora que se ponga la camiseta por la familia, porque esa persona está, en el fondo, todo lo que uno no está, esa persona está como supliendo en la casa, ya sea para tener comida, el desayuno, para limpiar la casa, para llevar a los niños al colegio, para levantarse en la madrugada, si es que tienen un bebé. Entonces es todo un sacrificio familiar, pero al mismo tiempo es tan enriquecedor y tan importante mantener como poder mostrarle también, bueno, yo no tengo hijos, pero poder mostrarle a los hijos como mi mamá lo hizo, como lo logró, Se como esforzó. yo encuentro que, exacto, yo encuentro que ese privilegio también que nos permite darnos esos 2 años o 5 años, si es que estudian un máximo, por ejemplo, 6 años, de hacer esos sacrificios y después como todo el reward que significa después, como los niños orgullosos, tu marido en este caso también orgulloso, la familia, una misma también orgullosa de lo que logró, de que lo dio todo y que se levantó y fue porque es súper difícil, es súper Sí. sacrificado, pero yo creo que vale totalmente la pena. Si lo están dudando, si no están escuchando, están ahí como on the fence, como que, ay, ¿lo hago o no lo hago? Yo creo que realmente vale la pena. O sea, porque yo también sé que significa poder darse 2 años para poder hacer esto, igual es un privilegio, desde mi perspectiva. Porque no todas las personas lo pueden hacer, no todas las personas tienen ni financiamiento para hacerlo, ni el tiempo para hacerlo, ni el apoyo familiar para poder hacerlo, pero si es que ustedes pueden, yo creo que es algo súper gratificante poder lograr completar el programa y después ya salir como a la vida clínica de vuelta a la odontología, a reencontrarse con De esa doctora vuelta. que en algún capítulo anterior hablamos con otra doctora y hablábamos de que como que uno de repente cuando migra siente que la doctora se quedó como en su país, porque tú te transformas en la asistente, en la higienista, en mamá, en esposa, pero lo que hablábamos es que la doctora siempre ha estado ahí, es solamente como que uno se Sí. reencuentra con eso al momento de poder volver a ejercer la odontología clínica, ¿no? En un momento llegas como, yo te digo que yo pues obviamente cuando llegué era en 2015, tienes ese carrusel de emociones de específicamente, o sea, yo era la doctora y ahora llego aquí, tengo que aprender un lenguaje nuevo, voy a ser la asistente y todo el hecho de tomar los exámenes y muchos pasamos por el fail y el pass, ¿verdad? Entonces llega un momento, esas emociones que sí te llega como que, wow, o sea, yo soy doctora, pero no soy, ¿verdad? Y en todo ese proceso siempre vas a tener que tú mismo, pues, avanzar y recordarte, porque yo recuerdo que una persona, uno de mis jefes, ¿verdad? Él era dentista internacional y él hizo la rivalidad. Y en ese momento que yo estaba como entre
carrusel de emociones, ¿verdad? Él me dijo, Carla, que no se te olvide nunca en medio de todo esto que tú ya eres una doctora. Ajá. Recuérdatelo cada día para que no te quedes en ese comfort zone o sea, ya no soy doctora, mi título ya no existe y estoy desde cero, porque tú ya eres una doctora. Eso siempre Ujú. se me quedó como en la mente y en los momentos en los que yo dudaba, porque seguía, tú sabes todo el proceso que es esto, ¿verdad? El proceso Sí. largo que nos toma y todos los exámenes y todo lo del TOEFL y todos los requisitos que puede ser abrumador, pues recordarte que tú ya eres un doctor y que este proceso pues es temporal. Es sacrificado, Sí. ¿verdad? Pero es temporal y vas a llegar a tener otra vez esa oportunidad de ejercer, ¿verdad? Y agradecer de que lo volviste a hacer. Y eso va a ser lo gratificante que te va a quedar en el corazón. Y también recordar de que a veces pues nos da mucho ese nerviosismo de que estás compitiendo, en este caso en los posgrados específicamente, estás compitiendo con dentistas nacionales, ¿verdad? Ujú. Y tú Sí. dices, wow, ¿será que mi background da Es para competitivo, competir con ajá. esta gente, Ujú. ¿verdad? Te llega esa Sí. duda. Pues a la final tú te das cuenta de que wow, sí lo pude hacer y me arriesgué y Ujú. tomé esa Ujú. decisión. Y si no lo haces y no te arriesgas, pues nunca vas a llegar, ¿verdad? Es algo de que a veces, y también lo repito siempre, la disciplina está over la persona que a lo mejor tiene un puntaje mucho más alto, un GPA más Exacto. alto. La Ujú. disciplina te lleva a cumplir las metas y yo siempre me recuerdo específicamente porque yo vengo, ¿verdad? Un poquito mi background, yo vengo de un pueblo muy pequeño en Ecuador y yo siempre hago esta broma y digo, ¿quién iba a pensar que alguien que viene de un pueblito así chiquitico, ¿verdad? Que a lo mejor tuvo que pasar mucho y viajar a la ciudad, estudiar dental, va a llegar a ser dentista en los Estados Unidos. ¿Verdad? Ujú. Todo esto conlleva disciplina y esfuerzo, pero al final un día vas a decir, ok, esto fue como el goal, la meta cumplida, pero más que nada el sacrificio realizado. Ujú. Y la garra que requiere, la garra, decimos en Chile, que requiere poder llegar a lograr algo así, las universidades lo valoran muchísimo. Hay universidades que quizás son como más, que quieren, solo se fijan en los puntajes y en las notas y cómo te ha ido como en la parte académica, pero hay muchas otras universidades que sí valoran muchísimo como toda la garra que requiere ser un dentista internacional, mudarte de país, hablar otro lenguaje, descubrir y averiguar todo lo que hay que hacer para poder lograr algo acá. O sea, yo tengo colegas que hoy en día me dicen, yo en realidad no sé cómo hicieron ustedes esto con mi marido de estar acá, como no lo puedo creer que como que tengan tanta deseo como de ejercer la carrera acá y de trabajar acá, que hayan hecho todo lo que han tenido que hacer para poder hoy en día decir como ya sí estoy licenciada en Estados Unidos. Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a querer? Porque no lo hemos mencionado, pero la doctora Carla tiene un equipo o un grupo como que se llama Foreign Dental Crew que presta servicios a los dentistas internacionales para poder revalidar, ¿verdad? ¿Qué te llevó a querer formar este emprendimiento y llevar a cabo como todo? Porque además de todo lo que haces en el programa, tiene que darte el tiempo también de hacer asesorías, ¿no? Sí, pues fíjate que exactamente ese background que te estoy contando yo, cuando yo llegué en el 2015, no había la información que existe al momento, ¿verdad? Toda la guía de todos los protocolos y todo. Y cuando ya yo logré, pues básicamente ya estar aceptada en el programa, un día, honestamente, yo dije como que me encantaría poder ese granito de arena que a lo mejor yo no tuve, ¿verdad? Al inicio, poder sembrar en otras personas y poder ayudar, ¿verdad? Yo sé que no, en mi caso no es tan fácil manejar el tiempo, ¿verdad? Porque yo esto de Foreign Dental Crew lo manejo sola, como yo te estaba contando, lo manejo sola porque me gusta hacerlo personalmente, esa interacción con la gente, ese conocerte, ¿verdad? Todo eso de poder ayudar y servir y dar mi parte como a la comunidad de dentistas internacionales fue lo que me llevó a crear esta entidad, ¿verdad? En la cual pues estoy guiando básicamente desde cero a los que recién empiezan a tomar el IMBD y el TOEFL, hasta pues a los que ya están aplicando todo lo que es ADEAPAS, ADEACAPI, que siempre necesitan como una explicación para aliviar todas esas dudas. Y eso es bastante reconfortante para mí. Para mí siempre como mi visión ha sido tanto como dentista como persona poder servir y aportar algo, ¿verdad? Y entonces viniendo desde que yo no tuve esa guía en ese tiempo que no existía, pues quise dar mi granito de arena, poder guiar en lo que yo pueda, ¿verdad? Y con el tiempo que
que tengo un poco disponible, que trato de organizarlo, pues al menos a una poca cantidad de dentistas internacionales, pero saber que ellos van a estar claros en los que tienen que hacer. Y a lo mejor no pierdan el tiempo que pude yo haber ahorrado, ¿verdad? O sin saber de que yo podía estudiar inglés y dar el examen, ¿verdad? Todas esas cositas que te ahorran tiempo y te aclaran dudas y te aclaran la visión del panorama, poder aportar eso desde la experiencia de dentista internacional, pues fue lo que me llevó a tomar la decisión de darme un tiempito más para poder aportar a los dentistas internacionales. Y fíjate que tuve una experiencia sin saber que alguien que me contactó ya cuando empezamos a conversar, de dónde era y todo, porque siempre hay esta interrogante de dónde soy, ¿verdad? Por mi acento. Y entonces descubrimos que ella obviamente se graduó muchos años antes que yo, pero era de mi mismo pueblo y llegó a New York, ¿verdad? Y nos encontramos en un meeting en New York y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, eso es lo que yo quiero sembrar, ¿me entiendes? Lo que quiero sembrar a lo mejor como persona, para mi hijo, para mi familia, que el poder aportar y ayudar a alguien y el poder servir tanto como profesional como persona es el main goal en mi vida, la verdad. Y crear comunidad. Es tan lindo poder Claro. crear comunidad, uno se encuentra en lo... De hecho, a mí el podcast me ha Creas permitido amigas. muchísimo crear, claro, amigas, comunidad, networking también, porque pucha que es importante el networking, especialmente cuando uno llega a un país donde no conoce a nadie. De repente es como que tú dices, ok, me las tengo que buscar y me las tengo que ingeniar y voy a ir y me voy a parar y voy a saludar a gente que no conozco y me voy a presentar y a lo mejor alguien me va a dar bola, digamos, como que Sí, no, de los, es de los verdad. 50 que uno habla, alguno podrá como, quizás como uno podrá como aportar algo a ellos o ellos a ti o crear como un nexo bonito y que a veces dura a un poco más largo plazo, porque al final la comunidad odontológica es pequeña, entonces uno empieza de a poco a conocer a todos y se van armando redes y los dentistas hispanos también somos tan poquitos, entonces entre todos como que nos damos ánimo porque sabemos Sí. que es difícil, ¿no? Oye, si los que te quisieran contactar para asesorías, ¿quieres dar tu Instagram o algún Sí, dato? mi Instagram es @foreign_dental crew. Ok, yo lo Está voy a hoy dejar en igual en la Instagram, descripción. sí, va a quedar ahí en la Ujú. descripción, pues ahí básicamente tienen el link directo para contactarme, ¿verdad? Por WhatsApp o por mensaje directo. Entonces ahí ya empezamos básicamente, como digo, a organizarnos. Siempre les digo, bueno, organicemos el tiempo, me contactan por ahí y tratamos pues en medida de lo posible de hacerlo pues durante los 15 próximos días, a veces un poquito más, pero básicamente como ya empieza, ¿verdad? El ciclo nuevo ahora mismo. Sabemos que Ujú. empieza toda esta averiguación de requisitos y todo, pues estoy disponible para poder pues guiar y aclarar sus dudas y que tengan todo listo a tiempo y organizado. Siempre digo, la organización es la clave, pero Sí, la pues para que disciplina, qué puedan, y la importante ese disciplina. mensaje. Ujú. Sí, Sí. oye, entonces no estamos tarde todavía para los que quisieran aplicar este ciclo. No estamos Estamos prontito tarde ya. Ujú, porque ADEA Paz, ¿verdad? Sabemos que abre en mayo, ADEA Cápita abre ujú, ahora en marzo, pero ujú. básicamente ahora en febrero 22 es que se cierra en realidad el ciclo anterior, ya te permite poner Ya. información nueva y requerimientos, entonces pues estamos básicamente a tiempo. Ya hemos empezado a trabajar en todo lo que puede estar pendiente desde diciembre con algunos dentistas ya, porque pues como sabemos hay cosas que se caducan y todas cosas que hay que mejorar. Entonces muchas veces ya meses antes se empieza a trabajar eso, pero pues estamos ahí a la orden, Ujú. siempre. Y la aplicación siempre es un work in progress, que es lo que yo digo también de mi currículum, que es como siempre como cuando alguien me dice, hey amiga, mándame tu currículum, yo le digo, it's a work in progress, porque siempre estoy ahí agregando cosas, quitando cosas, Sí, y viendo qué puedo entonces hacer y cuando qué no. empiezas con tiempo dices, bueno, me gustaría hacer esto también, ok, lo vamos Ujú. agregando en el transcurso, ¿verdad? Pero tienes ese tiempo de Exactamente. organizarte, sí. Exactamente. Oye, ¿quieres dejar algún mensaje como de apoyo, de ánimo para los que nos están escuchando, que a lo mejor están en Estados Unidos o pensando en venirse para acá, o quizás sueñan con algún día hacer algo así en el futuro, o simplemente quieren curiosear qué se trata toda esta locura que es revalidar odontología? Bueno, pues básicamente sería que como dentistas internacionales tenemos mucho que aportar, ¿verdad? Tanto como personas como profesionales a este país y que nunca se limiten a pensar que la odontología o la profesión en general de nuestros países, pues
a lo mejor está desvalorizada en Estados Unidos, porque no es así, ¿verdad? Tenemos muchísimo que aportar, tenemos muchísimo que dar y sobre todo pues tener esa disciplina de alcanzar su sueño y su meta, y que en el camino van a haber altos y bajos y caídas, y que nos tenemos que levantar y seguir adelante, porque como decíamos, lo gratificante será al momento en que lo logres. Y esto aplica para la vida, ¿verdad? En general. Bueno, yo me quedo con este capítulo con la disciplina. Para mí yo creo que ese fue como el highlight de todo lo que conversamos. Poder ser organizadas y disciplinadas para poder lograr todo lo que queramos, y the sky's the limit. O sea, si es que tú quieres hacer algo, y que nadie te diga que no, porque con un método, con disciplina, con power, con garra, como dijimos antes, se puede. Así que a darle nomás, sigan averiguando, contacten a la doctora Carla si es que quieren alguna asesoría. Y también, antes de dejarlos, les recomiendo que revisen el Hispanic Dental Association. Nosotros vamos a estar con un panel de dentistas internacionales, no sé si te lo mandé, pero lo publiqué por Instagram. Vamos a estar con un panel de dentistas internacionales. El Hispanic Dental Association se está moviendo muchísimo para poner esta información disponible para los dentistas internacionales de todas partes, y estamos trabajando también como detrás de cámaras en hacer contactos, congresos, paneles, para que haya más información. Así que genial, esta conversación me encantó. Espero que toda la información sea súper útil para todos. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias y nos a estamos ti. viendo por las redes. Gracias a ti, doctora, por la invitación. Me encantó. Lo pasamos súper. Nos vemos la próxima vez en el próximo capítulo.